Si hablamos de armas que matan rápido, el francotirador encabeza la lista. Sin embargo, estas armas suelen ser difíciles si no usas el correcto. Es por eso que hoy te traigo los 7 mejores francotiradores en la nueva temporada. Desde el Koshka, que está arrasando porque apunta bien rápido, hasta el HDR con su increíble precisión. También te compartiré sus mejores clases dependiendo tu modo y estilo. Mira este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Me di a la tarea de usar todos los sniper y ver cuáles son los mejores actualmente dependiendo el estilo de cada jugador, y por supuesto hoy te lo voy a compartir. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera apoyas al canal para seguir subiendo videos, pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. En el puesto número 7 tenemos a uno de los mejores sniper para esa gente que le gusta jugar de forma táctica, defender zonas, priorizando la precisión. En este caso hablamos del Raytic AMR, un sniper bastante letal por donde lo veas, que difícilmente te falla una bala. A pesar de que el punto fuerte de esta arma no es el tiempo de apuntado, cuando la ocasión lo requiere, verás que no te va a defraudar tampoco. El punto negativo, y es la razón por la cual lo pongo hasta el último, es que esta arma cuenta con mucho retroceso. ¿Eso qué quiere decir? Muy sencillo, que tras cada disparo el arma se levanta mucho. La solución es cerrar la mira y volverla a abrir. Este es el código y clase del Raytic AMR. En el puesto número 6 tenemos a un sniper que es todo lo contrario al anterior. Hablamos de Locus. Este francotirador es demasiado veterano, pero a pesar de eso no te dejes engañar, este sniper no ha quedado obsoleto. Su tiempo de apuntado rápido y su buena movilidad hacen que esta arma sea perfecta para la gente que le gusta jugar de forma agresiva a cortas distancias. Lamentablemente, aunque el arma es buenísima para hacer mirillas rápidas, tiene un pequeño defecto, y es que a veces cuando impactas no eliminas. Eso te obliga a impactar sí o sí en el pecho o cabeza, ya que incluso en el abdomen te puede llegar a fallar. Este es el código y clase de Locus. En el puesto número 5 tenemos al HDR, el sniper con más daño del juego, capaz de eliminarte incluso pegándote a los pies. Ya con esa información nos podemos dar la idea que no existe un tiro fallido, cada bala es una baja. Sin embargo, como era de esperarse, no todo es positivo. Esta arma tiene un pequeño defecto, y es que la retícula al apuntar tarda un poco en estabilizarse. Igual que el Raytic, tras cada disparo la mira se mueve demasiado, pero en este caso es más justificable por su increíble daño. La ventaja es que con preapuntados puedes hacer frente incluso a enemigos a corta distancia. Este es el código y clase del HDR. En el puesto número 4 tenemos a uno de los francotiradores más usados por toda la comunidad. Hablamos del DLQ-33, con el que la mayoría empezó a usar sniper. El DLQ-33 es el punto perfecto de equilibrio entre la gente táctica y agresivo, adaptándose a cualquier tipo de juego. Eso significa que este francotirador lo puede usar básicamente quien sea, incluso gente que no tenga experiencia. ¿Por qué? Porque es demasiado amigable. Tiene buen tiempo de apuntado, y aunque su daño no es el más destacable, tampoco se queda corto. En pocas palabras, está muy bien equilibrada. Este es el código y clase del DLQ-33. En el puesto número 3 tenemos al Koshka, y aquí sí empezamos con los francotiradores que están demasiado rotos y a veces no te dejarán ni respirar. Para que te des una idea, es básicamente el tiempo de apuntado de Locus y el daño del DLQ-33. Eso quiere decir que poco vas a fallar al impactar. Por supuesto que esta arma no es para todo mundo, es más recomendable para esa gente que le gusta jugar de forma agresiva, ya que de lo contrario hay mejores opciones. Evidentemente también debo recalcar los puntos negativos, y el punto más negativo del Koshka sin duda es la velocidad de balas. A largas distancias se le nota un poco lento. Este es el código y clase del Koshka. En el puesto número 2 tenemos al fusil de 3 líneas, uno de los francotiradores más recientes, pero que sin duda ya se ganó un puesto entre los mejores. Podría decirse que este francotirador es de los más fáciles de usar, pero que tampoco se queda atrás en cuanto a tiempo de apuntado y precisión. Sobre todo en precisión, ya que al estar apuntando la mira es demasiado cómoda, pero como estás viendo, no solamente eso, también se defiende cuando debes apuntar rápido. Igual que el DLQ-33, se adapta perfectamente a cualquier estilo de juego, a jugadores lentos y a jugadores que les gusta ir de forma veloz. Este es el código y clase del fusil 3 líneas.
Finalmente llegamos al puesto número 1 y como seguramente ya te lo esperabas, este puesto se lo lleva el Sniper Tundra. Desde que salió, esta arma sigue dominando las partidas igualadas y no es casualidad, y es que a pesar de que los de Activision en cada temporada le meten un nerfeo, no la pueden matar. Por supuesto, hay quien tenga más daño, hay quien apunte más rápido o que tenga mayor precisión, pero todo junto es imposible. Justo por esa razón, el mejor sniper actualmente de la temporada y de todo el juego es el Sniper Tundra. Solamente quiero que veas cómo es que revienta y mi mira ni siquiera cae en el objetivo, básicamente apenas a punto. Este es el código y clase del LW3 Tundra. Le quiero dar una mención especial al francotirador que apunta más rápido de todo el juego. Hablamos del Outlaw, que sí existe el XPR, pero el XPR es más para usarse tipo SKS. Si alguna vez te piden PvP en el mapa de Shipment, sin duda alguna el Locus y el Outlaw son los que van a dominar. Por supuesto, esta arma no tiene buen daño, pero con buena puntería puedes observar que cada impacto es una baja, lo cual no es muy común. Así que tampoco esperes que este francotirador sea fácil, porque es lo que menos vas a encontrar. No es muy recomendable para la gente nueva. Este es el código y clase del Outlaw. Yo sé que la mayoría de los que ven mis videos ya saben lo básico del juego, pero hay una pregunta que siempre me la hacen en ese tipo de videos. La pregunta es, ¿para qué sirve el código? Ese mismo que está a un lado del nombre en la parte arriba a la izquierda. Este código sirve para que lo ingreses en la parte de abajo a la derecha donde dice número. Simplemente lo copias y lo pegas y vas a ver que con esto tienes básicamente la misma clase que yo he puesto. Esta opción es demasiado buena, te ahorra demasiado tiempo, sobre todo si estás viendo el video en un idioma que no es el español. Esto lo comento porque el video tiene doblaje automático para el árabe, al portugués y al inglés y puede ser un poco molesto que el texto no coincida con el audio. Pero bueno, esa es una buena manera para copiar el armero de forma rápida, aplica para básicamente todas las armas. No sé tú, pero yo me sigo quedando con mi DLQ-33 a pesar de que haya muchas mejores opciones, yo la sigo prefiriendo y estoy seguro que la mayoría también lo hace. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas. Cuéntame con cuál francotirador comenzaste a jugar y sobre todo lo más importante, cuál estás usando ahora. Considera darle me gusta al video y suscribirte para no perderte el siguiente que va a estar bastante épico. Gracias por llegar hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima.